Bien, continuando con el análisis de la ley penal tributaria, no vamos a analizar en los videos todos los delitos de la ley penal tributaria, sino que me voy a enfocar en algunos de ellos y también en algunas de las disposiciones generales y en la parte de procedimiento. Eso no implica que no deban leerla toda la ley penal tributaria, son 22, 23 artículos, pero me quiero enfocar en aquellos que tienen alguna complejidad o que son los delitos que definen un poquito la ley, como el que acabamos de analizar, el de evasión simple. El artículo 2 de la ley penal tributaria consagra la evasión agravada, ¿no? Es decir, es una figura que ya va a tener un mínimo de 3 años y 6 meses, un mínimo de pena de prisión, que como lógica consecuencia de ello no va a permitir la condena de ejecución condicional, y además durante el proceso podría ocurrir que el sujeto estuviera encarcelado en forma preventiva, pero ese mínimo de la pena lo que nos muestra es que la intención del legislador es decir, bueno, si se dan los parámetros de la evasión agravada, el delito ya tiene una gravedad inusitada. Es una figura en su estructura similar a la evasión simple, pero que en 4 incisos contempla distintas situaciones que lo hacen un delito más grave. La primera de ellas es solamente cambiar la condición objetiva de punibilidad. En lugar de 1,5 millones, son 15 millones. Imagínense un sujeto, una persona jurídica, en ese caso sus directivos y la persona jurídica, porque después vamos a hablar de la responsabilidad de la persona jurídica, o una persona física que hubiera evadido por ejemplo, el impuesto a las ganancias en un ejercicio fiscal por 15 millones de pesos. A diciembre de 2017 ya expliqué la situación de la desvalorización de la moneda. Esto aplica para esta figura también, naturalmente. Fíjense que tiene una pena de 3 años y 6 meses, de mínima a 9 años de prisión, y el inciso A dice cuando el monto evadido superare la suma de 15 millones de pesos. Es decir, que para que se dé la evasión agravada, lo primero que hace la norma del artículo 2 es remitir a las condiciones del artículo 1. O sea que el tipo penal es igual, lo que cambia es el monto para ese tipo de evasión agravada. El inciso B dice que también habrá evasión agravada cuando hubieran intervenido persona o personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas o se hubieran utilizado estructuras, negocios, patrimonio de afectación, instrumentos fiduciarios y o jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de 2 millones de pesos. Pide 2 condiciones este segundo inciso, ¿no? La posibilidad del testaferro, hombre de paja, persona interpuesta, es decir, una arquitectura distinta para evadir al fisco, y ahí ya no hace falta que sean 15 millones. Si se da esa situación que marca la primera parte de la norma y se evaden por lo menos 2 millones de pesos por impuesto y por ejercicio, estamos en otra figura de evasión agravada. La tercera se da cuando el obligado utiliza fraudulentamente exenciones, degravaciones, diferimientos, liberaciones, etcétera, reducciones o cualquier otro tipo de beneficio fiscal, y el monto evadido nuevamente supera los 2 millones de pesos. Es decir, que ya estas 2 conductas, tanto el inciso B como el inciso C, requieren una condición objetiva de punibilidad no tan importante como la del inciso A, pero más importante que la del artículo 1, de 1,5 millones a 2, pero algún artilugio doloso especial, en un caso la utilización de personas interpuestas, patrimonios de afectación, jurisdicciones no cooperantes, y en el otro la utilización de algún beneficio fiscal en forma espuria, y ahí sí, con la combinación de la condición objetiva de punibilidad, estamos también en otro supuesto de evasión agravada. Y el cuarto
que en su momento originó algunos conflictos interpretativos y que ahora está mejorado en su redacción, será cuando el obligado al pago del impuesto se vale de facturación apócrifa, para hablar en lenguaje liso y llano, o lenguaje vulgar, o lenguaje cotidiano, compra facturas truchas. Este tema lo vieron conmigo cuando analizamos la ley de anti-evasión. Es decir, el sujeto, para disminuir su carga tributaria, básicamente en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado, ¿qué hace? En un mercado que lamentablemente es vasto, es amplio, consigue facturas por bienes o servicios, bienes que no adquirió realmente o servicios que no les prestaron efectivamente. Naturalmente, ante esa factura, ante esa compra de un servicio que no fue efectivamente prestado, eso le genera en el impuesto al valor agregado un crédito fiscal, y con lo cual su carga tributaria para ese impuesto es menor, y por otro lado, al ser una compra afectada a su actividad comercial, representa un gasto deducible en el impuesto a las ganancias y paga menos impuesto a las ganancias también. El fisco, el Estado en general, ha tratado de combatir esta forma de evasión fuertemente, y por eso lo convierte como agravante, ¿no? Si el contribuyente utiliza facturación apócrifa, la norma dice hubiera mediado la autorización total o parcial de factura o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso, ¿sí? Lo que se conoce en la jerga de la administración fiscal como la facturación apócrifa. De hecho, hay una categoría de contribuyentes entre comillas, cargado en una base fiscal que se llama base APOC. Y si uno contrata con ese tipo de contribuyentes y no consultó esa base APOC, digamos que ya resultaría como evidente que está sabiendo que está bajo la mira del fisco, porque esa empresa que está en esa base APOC no es una empresa que preste servicios reales, o no es una empresa totalmente real, o que tiene una estructura para prestar determinados servicios y no los que uno contrata, etcétera, etcétera. Es decir, que si uno se vale para pagar menos impuestos de alguno de estos mecanismos, y además la suma evadida mediante la utilización de este mecanismo supera el 1,5 millones de pesos, según dice el inciso D del artículo 2, estaría incurso en el delito de evasión agravada. Es decir, que también, al igual que el inciso B y el inciso C, requiere de dos condiciones. En este caso, la utilización de facturas ideológicas o materialmente falsas, y además que la utilización de esas facturas superen el umbral de evasión del 1,5 millones por impuesto y por ejercicio. En ese caso, la situación del contribuyente es particularmente grave, porque ya no quedaría incurso en evasión simple, sino en evasión agravada. La redacción de este inciso ha sido mejorada porque aclara expresamente que al menos tiene que alcanzarse el 1,5 millones de evasión que exige la evasión simple, pero si uno utiliza facturación apócrifa, entra en evasión agravada. En tanto, la redacción anterior de la norma no explicitaba si requería de determinado monto, aunque la doctrina lo daba por sentado en general. Que sí, que no era que la utilización de una factura trucha me metía en evasión agravada, sino que yo, mediante ese mecanismo, o mejor dicho, el sujeto involucrado respectivo, mediante ese mecanismo, tenía que haber evadido con la utilización de facturas ideológicas o materialmente falsas un monto mínimo. Ahora lo dice expresamente la norma y no cabe ninguna duda, ¿no? Tiene que ser 1,5 millones de impuesto dejado de pagar, y el mecanismo para generar ese impuesto menor, o la falta de pago del impuesto, es la utilización de facturas ideológicas o materialmente falsas. Es una lucha permanente de la AFIP, y para aquellos que quieran atar cabos, que es lo que nosotros pretendemos que hagan, recuerden, hagan un correlato, relacionen esta norma
con la ley antievasión. ¿Se acuerdan? Cuando en la ley antievasión explicamos cómo funciona, qué pasó después con el fallo Mera, pero en relación al fundamento de la ley antievasión, es el mismo que subyace para consagrar este inciso. No saben cómo, es decir, el Estado busca todos los mecanismos posibles, con toda lógica, para evitar que el contribuyente disminuya su carga tributaria mediante la utilización de una forma fraudulenta, que es la de compra de facturas truchas, digamos. Esto juega en la ley de antievasión y si llegamos a determinado nivel de evasión, le va a jugar en contra en la penal tributaria. Y no como evasión simple, sino como evasión agravada. Los otros dos artículos los miran por su cuenta, el aprovechamiento indebido de subsidios y la apropiación indebida de tributos, que son los que completan los delitos fiscales, los delitos tributarios, mejor dicho. Y luego viene el título 2, que en realidad contempla figuras muy similares vinculado a los tributos de la seguridad social, ¿no? Así que ahí también van a encontrar la figura de la evasión simple, que también tiene una condición objetiva de punibilidad, o sea que caben todas las consideraciones que hice para el artículo 1 y el artículo 2. Y en las figuras de la evasión agravada de los delitos de seguridad social también vamos a encontrar condición objetiva de punibilidad, personas interpuestas y utilización fraudulenta de exenciones, desgravaciones, etc. O sea que no requiere un análisis específico, pero sí, no requiere un análisis específico de mi parte, pero sí requiere un estudio de vuestra parte, porque son figuras que forman parte de la ley penal tributaria. Lo que quiero explicitar que les cabe los fundamentos o la explicación que di para las otras figuras mencionadas anteriormente. Luego se abre un tercer título de la ley, que son los delitos fiscales comunes. Uno de ellos es la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, y allí me voy a remitir a un artículo de doctrina que hemos escrito, que forma parte del capítulo de un libro que hemos escrito con los doctores Calenquerian y Bonavento, y que me interesa que lo estudien de allí, y luego si tienen alguna duda la consultan en el foro respectivo. Ese es el artículo 8 de la Ley Penal Tributaria. El artículo 9 se denomina insolvencia fiscal fraudulenta y reprime con prisión de 2 a 6 años el que, habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aporte de seguridad social, bla, 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 provocare o agravare la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. Esta figura es muy similar a la insolvencia fraudulenta que está prevista en el Código Penal. Lo que llama la atención de la figura es la desproporción entre la pena prevista en esta norma, en el artículo 9, un mínimo de 2 años y un máximo de 6, a la figura respectiva del Código Penal para la insolvencia fraudulenta, que en esencia es la misma conducta. Es un sujeto que, habiendo tomado conocimiento de un proceso judicial o administrativo en ciernes, se desprende de su patrimonio a fin de no afrontar sus obligaciones. Y a mí me parece completamente irrazonable que esta figura, que es en esencia la misma figura que la de insolvencia fraudulenta del Código Penal, tenga una diferencia de pena tan importante, como si fuera más importante defraudar al fisco que defraudar a un acreedor laboral, por ejemplo. Y para mí jugarían en el mismo plano, con lo cual no encuentro una razón legislativa, normativa, mejor dicho, para establecer una pena de este tenor. El artículo 10 habla de la simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Se trata de un delito doloso, naturalmente, como todos los de esta ley, cuando mediante comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o cualquier otro ardido engaño se simula la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias.
y siempre que el monto simulado supere 500.000 pesos por cada ejercicio anual en el caso de obligaciones tributarias y 100.000 pesos por mes en el caso de recursos de la Seguridad Social. El mecanismo tiene que ver con algunos de estos elementos que acabo de mencionar. Y nuevamente fíjense que siempre que hace una condición objetiva de punibilidad va a ser más baja el monto para las obligaciones de la Seguridad Social que para las obligaciones estrictamente tributarias. Digo estrictamente tributarias porque ya sabemos que las obligaciones con los organismos de Seguridad Social tienen naturaleza tributaria también. Finalmente está la alteración dolosa de registros, que no requiere de mayor explicación y que le pido que lean por su cuenta. Luego hay un título cuarto que se denomina disposiciones generales y que me parece que tiene como elementos fundamentales a tener en cuenta. Uno es la posibilidad de punir a las personas jurídicas penalmente, y el otro que me interesa particularmente es el artículo 15. No es que los otros no los tengan que ver, pero esos dos requieren un análisis especial de mi parte. Ustedes saben que es un debate, yo diría hoy superado por la realidad económica mundial, la posibilidad de punir penalmente o no a las personas jurídicas, además de la sanción respectiva para sus directivos. En determinados delitos, los delitos de carácter económico, ni en el mundo ni en Argentina se discute la posibilidad de la aplicación de una pena de naturaleza penal a los entes de existencia ideal, a las personas jurídicas. Con lo cual, no voy a entrar en ese debate. La norma está consagrada en el artículo 13 y explicita justamente que cuando el hecho es ejecutado en nombre o en favor de una persona de existencia ideal, además de ser sancionados los respectivos miembros, los directores, los gerentes, los miembros del Consejo de Vigilancia que hubieran participado del hecho sancionado por la ley, va a haber un proceso, en el mismo proceso penal en rigor, se va a aplicar también un procedimiento sancionatorio de carácter penal, obviamente con una pena acorde a la realidad de una persona jurídica, que es la pena de multa y algunas otras condenas accesorias, a la persona jurídica. Y en concreto, en realidad, el segundo párrafo del artículo 13 explicita que cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieran sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrá a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente. No está prevista la multa, pero la multa va a ir igual, ya lo vamos a ver después, por el lado de la contravención administrativa. Y tenemos la suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso puede exceder de los 5 años, la suspensión para participar en concursos o licitaciones, también que no puede exceder de 5 años, la cancelación de la personería en determinadas circunstancias, porque estas penas se pueden aplicar en forma conjunta o alternativa, la pérdida o suspensión de los beneficios que tuviere, por ejemplo si gozaban de una exención o de cualquier otro beneficio tributario, y la publicación de un extracto de la sentencia en un periódico dice la publicación de un extracto de la sentencia a costa de la persona de existencia ideal, y generalmente esto se dispone naturalmente en un periódico o en periódicos de amplia circulación. Originalmente esto no estaba previsto en la 24769 y hoy forma parte de la norma, ya en la redacción anterior también estaba, y me parece interesante comentarlo. Debo reconocer que en la práctica la aplicación es un poco difusa, ¿no? En general, la justicia nuestra está enfocada en la sanción de pena, la justicia penal nuestra, en el foro federal, está más bien enfocada
a la pena de prisión para los directivos de la persona de existencia ideal, y lo otro lo tocan más de soslayo. Pero supuestamente son dos procesos penales que tramitan en forma conjunta, en la misma instrucción, pero que atienden a finalidades distintas porque se ocupan de sanciones distintas. Y por último, el artículo 15, que es un artículo... el artículo 15, y después voy a hablar del 16 en otro video. El artículo 15 es un artículo de deficiente redacción porque en realidad contempla tres situaciones completamente distintas. Por un lado, en el inciso A, sanciona a quienes dictaminan, informan, dan fe, autorizan o certifican actos jurídicos, balances, estados contables, y dice que lo hace partícipe criminal de ese hecho quienes dictaminan, los abogados, quienes dan fe, los escribanos, quienes certifican, los escribanos, quienes autorizan y eventualmente certifican, los contadores públicos. Es decir, es una norma que apunta a asustar o a prevenir o a condicionar al profesional que asesora al presunto evasor. Y le dice, bueno, si vos formaste parte de esa conducta delictiva, certificando, autorizando, dictaminando, dando fe, te corresponde una pena en tu carácter de partícipe criminal en la medida de la participación que tengas y en función de lo que prevé el Código Penal en ese respecto, porque no hay normas sobre participación criminal en la Ley Penal Tributaria, así que hay que remitirse al Código Penal. Y además vas a tener una inhabilitación para ejercer tu profesión. Asimismo, en un inciso B menciona que quien concurre con 2 o más personas para la comisión de algunos de los delitos tipificados en esta ley tiene un mínimo de 4 años de prisión. Obsérvese que con el solo hecho de que sean 2 o más personas los que realizan la conducta, alguna de las conductas típicas de la ley, le ponen un mínimo de 4 años. ¿Para qué hacen esto? Con una muy cuestionable redacción legislativa y que algún fallo incluso lo ha declarado irrazonable también. Eleva el mínimo de la pena para que la eventual pena sea de cumplimiento efectivo, porque son 4 años, y durante el curso del proceso pueda estar también detenido en forma preventiva. Esta norma así ha suscitado fuertes críticas de la doctrina porque no parece de nuevo como razonable, no guarda relación con el principio de proporcionalidad de la pena por el simple hecho que diga que 2 o más personas participan de la conducta típica de alguno de los delitos de esta ley. Elevar el mínimo a 4 años me parece un exceso injustificado. Y finalmente el inciso C consagra el delito de banda tributaria, ¿no? Y ahí también establece un mínimo de 3 años y 6 meses para que en su caso la condena sea de prisión efectiva y durante el proceso pueda o no estar en prisión preventiva, aunque en la práctica los casos que hay en curso de asociación ilícita tributaria en general no se los encarcela preventivamente. Es un delito muy complejo de probar, pero lo que quiero decir es que contempla 3 años y 6 meses de pena mínima por esa razón y 5 años de mínima para el jefe de la banda. Y la banda tributaria es un delito que también tiene su paralelo en el Código Penal con el delito de banda, nada más que en este caso el objeto de acción de la banda tributaria es justamente que esté destinada a cometer, colaborar o coadyuvar a cualquiera de los delitos tipificados en esta ley. Cuando asume la forma de una banda, tiene una pena más alta.
Obsérvese que este artículo 15 es medio un despropósito, ¿no? Porque en el inciso habla de los profesionales que participan de una u otra manera junto al contribuyente en alguno de los delitos tipificados en la ley, y cuando esto podría estar en una norma completamente separada. El inciso B menciona la posibilidad de concurrencia de 2 o más personas, y el inciso C habla de banda. Cada uno de estos incisos en realidad debió ser un artículo distinto de la ley, independientemente de si es feliz o no la incorporación de cada uno de ellos. El tema de la banda tributaria no es una cuestión menor, es un delito difícil de probar, porque exige la idea de la habitualidad, digamos. Obsérvese que se utiliza el adverbio habitualmente, no es un par de operaciones aisladas, es un conjunto de personas que se reúnen para facilitarles, o sea, para poder operar en el mercado, por ejemplo, de facturas truchas, y proveer a distintos contribuyentes de la utilización por ejemplo, de facturación apócrifa, y hacerlo como dice la jerga fiscal, como una usina, ¿no? Es un conjunto de gente que se dedica a esto. La banda tributaria se dedica a proveer a otros sujetos que naturalmente van a, en su caso, cometer delito de evasión simple, delito de evasión simple, y dependiendo del monto, de delito de evasión agravada, le van a proveer a esos otros sujetos de material, de documentación, a fin de que no paguen impuestos o paguen menos impuestos. Bien, nada más para este video.